En el marco de este especial de trastornos de la personalidad y siguiendo con el estudio de las relaciones que se producen entre las personas empáticas, empáticos, con tóxicas, tóxicos o narcisistas, ahora veremos algunos tips para salir de la disfuncionalidad y autosanar, que podrían ser adoptados como hábito de vida y complemento de la psicoterapia adecuada con el profesional de la salud mental idóneo y o médicos necesarios para la problemática específica. Primeramente, abordaremos algunas consideraciones preliminares y sendas peculiaridades presentes en este tipo de relaciones o vínculos. Si bien hacemos mención a todos los géneros, es importante tener presente que gran parte de los profesionales de la salud mental, entre los cuales se ubica el doctor en psicología Walter Rizzo, a cuyas conferencias pueden acceder en línea, sostienen que a nivel mundial el trastorno de la personalidad narcisista se presenta en un 90% en los hombres. La psicología habla de dos tipos de personas. Primero, las empáticas, positivas y con luz especial, que tienen los siguientes rasgos. Relativizan sus problemas y buscan soluciones. Cuidan su cuerpo y su mente, además de ayudar a los que los rodean. Disfrutan de su soledad porque no necesitan a nadie que los complete o los haga felices, y están en armonía solos o acompañados. Se preocupan por aportar buenos consejos a sus familiares y amigos, hablan positivamente y buscan mejorarse cada día como personas. Suelen expresar sus afectos emocionalmente, les gusta crecer internamente y aprovechan cada oportunidad para progresar en cualquier ámbito de la vida, ya sea laboral, profesional, académico, etc., porque ocupan su tiempo y se enfocan en su crecimiento personal y no en envidiar o controlar la vida de otros. Segundo, las personas tóxicas, que le sacan energías y transmiten sensaciones negativas a las empáticas. Sus características principales son el egocentrismo y el narcisismo. Se quejan y victimizan, culpando a los otros de todos sus problemas. Son mentirosos en los aspectos más relevantes de sus vidas, como por ejemplo sus imperfecciones. Tienen falta de empatía y autocrítica. Tratan de detectar y utilizar los puntos débiles de las personas empáticas en su contra. Asimismo, se alegran de las desgracias, sufren por los éxitos y siempre critican a las personas empáticas porque sienten una profunda envidia hacia ellas o ellos. Por otra parte, todos los seres humanos suelen tener miedos, sumado a algún problema de autoestima, como hemos visto en videos anteriores, y también heridas de infancia. Estas últimas pueden ser provocadas por errores voluntarios o involuntarios de los cuidadores primarios, ya que nadie tiene el manual de cómo desempeñarse como madre o padre ejemplar, pero también pueden hallar su génesis en el desarrollo de la vida social, por ejemplo, haber sido víctima de bullying en la escuela. No obstante, el adecuado modo de afrontamiento opuesto al presente en los narcisistas hace que estas circunstancias no sean patológicas en el caso de las personas empáticas o empáticos. Para la psicoterapia, estas heridas de infancia son 5. Primero, la de abandono, que genera miedo a la soledad y dependencia emocional. Segundo, la de rechazo, que origina la necesidad de reconocimiento y aprobación de los demás. Tercera, la de humillación, que ocasiona una personalidad dependiente del pensamiento ajeno sobre la propia valía. Cuarto, la de traición, que causa miedo a confiar y estimula el aislamiento. Asimismo, esta desconfianza puede transformarse en rencor o envidia con necesidad de control. Y quinto, la de injusticia, que provoca adultos rígidos, incapaces de negociar y mantener diálogos con opiniones diversas. Las personas narcisistas o tóxicas tóxicos tienen una suerte de, entre comillas, radar para identificar a las empáticas o empáticos
y en el contacto inicial suele existir atracción mutua. La vinculación no solo es de pareja, sino también puede ser laboral, de socios comerciales, de vecindad, familiar, etc. La misma suele producirse desde la carencia, el necesitar, también por el miedo, sobre todo a estar solos o solas, la baja autoestima y por una herida de infancia no sanada que comparten con opuesto modo de afrontamiento. Por ejemplo, si ambos tienen una herida de abandono, el empático no abandona porque sabe lo que duele. En cambio, el narcisista o tóxico-tóxica, ante el temor de ser abandonado, abandona primero. En este sentido, desde la psicología sistémica se expresaría que el propósito de estas relaciones es que la persona empática tenga un aprendizaje, advierta lo que debe sanar y evolucione. El empático-empática frecuentemente idealiza al narcisista y esto hace que no advierta en principio y a veces por años la crueldad, maldad, envidia, etc. De este modo, puede confundir lo real con lo irreal, creyendo que se encuentra en una relación que implica seguridad, bases firmes, etc., cuando empíricamente se halla en una situación carente de bases sólidas y reciprocidad. Dado que los profesionales de la salud mental hablan de las energías, vincularemos este tema con la ciencia. Galileo Galilei registró que el cuerpo despliega patrones irregulares. Posteriormente, Albert Einstein asumió y coincidió con la ley de la vibración, que establece que todo lo establecido en el universo consiste en energía pura y existe como frecuencia o patrón vibratorio. Por ende, los átomos, las partículas subatómicas y las moléculas vibran. De allí su frase destacada que cito textual: todo en la vida es vibración. La ciencia ha comprobado que los seres humanos estamos hechos de materia y de una nube de energía, no la mística la que se denomina aura, sino compuesta principalmente de microorganismos y otros compuestos químicos denominados exposoma. El exposoma está estrechamente vinculado con nuestro entorno, pero también se puede modificar en función a los hábitos correctos o incorrectos que realizamos. Asimismo, cuando nos sentimos bien en nuestras relaciones y creamos vínculos significativos, el cerebro libera oxitocina. Sin embargo, cuando recibimos hostilidad, desconfianza o no nos acoplamos bien al otro, nuestro cerebro libera la hormona del estrés, llamada cortisol, ya que en la mente habita la sensación de amenaza. Si bien hemos visto en el video anterior las psicoterapias más adecuadas para el tratamiento tanto de las víctimas como de los victimarios en este tipo de relaciones, no quiero dejar de mencionar la existencia de otros complementos de sanación que han arrojado resultados óptimos en áreas tales como el coaching jurídico. Ellos son la biodecodificación de las energías negativas encapsuladas, que es una medicina alternativa, las constelaciones familiares utilizadas por diversos terapeutas en base a la teoría sistémica, etc. Ahora, veamos las principales banderas rojas que indican la presencia de este tipo de relaciones con ejemplos concretos. Si bien haremos mención a las parejas por una cuestión de tiempo en la duración del video, sus peculiaridades son aplicables a cualquier tipo de vínculo, ya sea familiar, laboral, de vecindad, etc. La primera bandera roja es la ausencia de reciprocidad, ya que en este tipo de conexión, tarde o temprano la persona empática advierte que se encuentra trabajando sola o solo para que la relación siga adelante, y esto puede provocar que se canse a corto, mediano o largo plazo, ya que hay parejas que duran meses y matrimonios que perduran por años o décadas. Cuando esto ocurre, la relación se destruye de forma inmediata, como si fuera un castillo de naipes, por su ausencia de cimientos firmes
sumado a que la única parte que trabajaba para que el vínculo perdure deja de hacerlo. Energéticamente, el narcisista se alimenta de la alta vibración de la persona empática, lo que implicaría decir coloquialmente que, entre comillas, la luz atrae bichos, o que son una suerte de, entre comillas, parásito de sus energías positivas. Es habitual que el narcisista se sienta absolutamente poderoso o poderosa con el amor incondicional que le brinda la persona empática o empático, y que su ego le haga creer que es una suerte de rey o reina al que se le debe pleitesía de por vida, es decir, que lo merecen todo y solo se deben sentar a recibir. Esta es la génesis no solo de la infidelidad, sino también de las amistades o familiares oportunistas. Hay que poner de resalto que el ego es una construcción psicológica de lo que nosotros creemos que somos y que merecemos, un mecanismo de defensa que no es negativo y que es absolutamente diferente al ego, entre comillas, trastornado que muestra una persona narcisista o tóxico. Al principio de la relación, los narcisistas o tóxicas suelen enmascarar un presunto interés de construcción de un vínculo serio y mostrarse encantadores. No resulta extraño hasta que lleguen a casarse. Sin embargo, la sinceridad no es una de sus cualidades. Parece amor, pero no lo es, ya que a largo plazo solo brindan traición, decepción, desilusión, en un marco de amores interesados, meramente pasionales, desequilibrados, vacíos o desafecto. Suelen ser personas muy interesadas por lo material o los aspectos financieros y tener un buen pasar económico. Por eso, parecerán galantes aportando a la pareja objetos de apreciación pecuniaria, tales como regalos importantes, comidas en lindos restos, etc. Aman la superficialidad. No obstante, si su posición económica es carente o precaria, buscará una persona empática que le pueda aportar económicamente, intelectualmente o posicionarlo simbólicamente. Por ejemplo, acompañarlos en su decadencia económica por sus habilidades ahorrativas para adquirir bienes materiales, utilizar su energía creativa para crecer laboralmente, aprovechar su capacidad intelectual para aprobar exámenes y obtener algún título, etc. Se podría decir que los narcisistas tóxicos o tóxicas no aman realmente a nadie, ya que actúan por ego y no por emociones, además de ser inseguros y carentes de autoestima. El ego del narcisista es lo que encubre su carencia de amor propio. Como nadie puede dar lo que no tiene, al encontrarse desprovistos de autoestima, se les imposibilita amar y esto genera el adolecer de empatía hacia el prójimo. Sin embargo, saben cómo tocar los botones emocionales y aprenden cómo manipular a otros en base a la prueba y al error, porque son muy mentales, fríos, manipuladores, calculadores y estrategas, y ven a cualquier persona, inclusive a sus hijos o hijas, como fichas a mover en un tablero de ajedrez. En el nexo respecto de sus hijos o hijas se puede decir que, primero, en la crianza de sus hijos o hijas suelen tender a contradecir los modos de disciplinamiento y de evaluar los puntos de vista del progenitor empático, con la existencia de dobles mensajes, donde el narcisista logra imponerse como, entre comillas, padre amigo, ya que resulta atractivo a los niños y o adolescentes la ausencia de límites, la justificación de inconductas graves, las que suelen ir acompañadas del cumplimiento de caprichos y provisión de obsequios. Segundo, si se encuentran separados o divorciados de sus parejas, suelen caracterizarse por ser, entre comillas, padres ausentes, que no acostumbran a contribuir en la crianza de sus hijos o hijas con buenos consejos y amor,
dejarán a la persona empática haciendo todo el trabajo sola o solo, y hasta podrán residir geográficamente lejos. Solo aportarán un porcentaje de sus ingresos declarados, no advirtiendo esta circunstancia como un deber jurídico, sino como el modo de arrogarse ser el único progenitor que sostiene el hogar y victimizarse. Tercero, asimismo, pueden resultar proclives a llevar a cabo diversos tipos de violencia de género hacia la persona empática en presencia de sus hijos o hijas. En este caso, la persona empática debería, además de llamar a la policía, dar por finalizada la relación e iniciar una causa penal, y no evitar hacerlo, pensando que es, entre comillas, lo mejor para sus hijos o hijas, ya que en definitiva a largo plazo no lo será. Cuarto, también suelen manipularlos para cometer diversos actos de infidelidad, de los cuales el más leve sería hacerse los, entre comillas, encontradizos con sus amantes cuando, por ejemplo, salen solos con sus hijos o hijas a un centro comercial o a comer afuera, utilizándolos como cómplices silenciosos y enseñándoles que, entre comillas, la inmoralidad es habitual o normal en la vida. Todo lo expuesto tiene severas consecuencias psicológicas en el niño o niña. Quinto, cuando los hijos o hijas son adultos, suelen ofrecerles lo que diríamos en una frase tradicional, entre comillas, pescados en lugar de cañas de pescar, para mantenerlos bajo su control y manipulación, al tiempo que se muestran como más comprensivos o compinches, entre comillas, ante la postura del progenitor empático, que intenta hacerle ver a sus hijos o hijas que la vida está compuesta de derechos y obligaciones, y ser adulto implica múltiples deberes y ser responsable de sus actos. La segunda bandera roja es la erosión de la autoestima, ya que partiendo de la premisa de la presencia en todos los seres humanos de luces o virtudes y defectos o sombras, el narcisista o tóxico-tóxica hace especial hincapié en las sombras o errores del empático-empática, magnificándolos, a diferencia de lo que ocurriría en una relación sana, donde se destacan las luces para crecer, complementarse y aportar en conjunto al vínculo. Por su, entre comillas, complejo de inferioridad, sobre todo energética, son resentidos, rencorosos y profundamente envidiosos. Les gusta competir con sus parejas empáticas y siempre ganar, doblegarla, dominarla o hacerla sentir menos. Buscan oscurecer su brillo y en los vínculos de larga duración afectar todas las áreas de su vida, inclusive la económica, haciéndolas o haciéndolos vibrar bajo. Envidian tanto las habilidades, inteligencia, etc. de la persona empática que harán lo imposible para mostrarse superiores a ellas o ellos, tratando constantemente de, entre comillas, demostrarles que no son tan buenas o buenos. Por ejemplo, si realizan la misma actividad laboral, se esforzarán por mostrar que es él o ella la mejor en el rubro y no el empático. Sin embargo, si la persona empática es un profesional destacado y el tóxico o narcisista carece de toda preparación académica, intentará leerse hasta un libro que no entiende para discutir y demostrarle a la persona empática que es más inteligente. Vulneran la bondad y drenan todas las energías de la persona empática, dejándola como un arca vacía y con una autoestima desdeñada, haciéndola sentir que no valen lo suficiente. Son seres decadentes que buscan hacer caer en la codependencia o el apego insano al empático o empática. Es importante tener presente que el apego seguro es bueno porque somos seres humanos sociales y mamíferos, no así el apego insano, fundado en la erosión de la autoestima y la codependencia emocional que generan estas personas,
narcisistas o tóxicas, tóxicos. Por otra parte, le suelen abrir a las personas empáticas heridas de humillación y rechazo, poniendo de manifiesto cuestiones vinculadas con lo estético de modo negativo, tales como hacer referencia a su peso, vestimenta, color de pelo, etc. En muchos casos, los narcisistas o tóxicos tóxicas, desde su carencia de valores éticos y crueldad, realizan predicciones equivocadas sobre la real frecuencia energética y el futuro de la persona empática. Utilizan frases tales como, entre comillas, a vos no te quieren ni tus hijos, o, entre comillas, nadie que te conozca realmente te podrá querer, etc. Lo hacen desde la teoría psicológica del espejo, es decir, reflejan en el otro lo que ellos son o padecen en realidad. La tercera bandera roja a tener presente son los propios relatos del narcisista tóxico-tóxica y su entorno. Estos deberían ser escuchados atentamente por la persona empática sin minimizarlos. Por ejemplo, el narcisista tóxico o tóxica suele vanagloriarse de haber manipulado o manipular y engañar a sus padres de diversos modos, tales como hablar con ellos sin que puedan advertir que se encuentran bajo la influencia de alguna sustancia. Además, podría ocurrir que sus amigos de la niñez comentaran lo malvado, tiránico y envidioso que era y el miedo que le tenían en aquella época, etc. Aquí hay que tener presente que el síndrome del emperador y el trastorno de la personalidad de análisis puede manifestarse desde la niñez, ya que gran parte de la psicología y la psiquiatría sostiene que narcisista se hace y no se nace. En este sentido, les recomiendo que busquen en línea detalles sobre el síndrome del emperador y sus vínculos con el narcisismo. La cuarta bandera roja es la ausencia de responsabilidad compartida en las crisis de pareja, la carencia de un perdón sincero y las únicas dos causales de reconexión. Veamos esto en detalle. Los narcisistas son altamente crueles y déspotas, máxime cuando su patología psicológica la acompaña algún vicio como podría ser el alcoholismo. Practican la mentira, el victimismo y la manipulación a la perfección. En este sentido, la relación de pareja o matrimonial puede sufrir diversas crisis, rupturas y reconexiones, donde los narcisistas utilizarán todas sus artimañas para tener el control, hacer volver y destruir cada vez más a la persona empática, a la que siempre considerará responsable de todas las desgracias familiares, y hasta puede lograr convencer de ello a familiares, amigos e inclusive a los hijos e hijas de la pareja o matrimonio, ya que su patología le impide entender que una pareja requiere complemento, equilibrio y reciprocidad, siendo las responsabilidades compartidas. Los narcisistas o tóxicos tóxicas siempre quieren tener el control y que su, entre comillas, verdad o la descripción de las causales de la ruptura, es decir, su, entre comillas, realidad, sea la única válida y verosímil. La meta que tienen al acercarse nuevamente luego de la ruptura es no dejar ir a la persona empática, pero tampoco quedarse, es decir, pretenden que su vida se encuentre en espera, entrando y saliendo de ella, o comunicándose y luego no, aplicando, entre comillas, la ley de hielo a su antojo. Desde el punto de vista psicológico, hacen ghosting o padecen apego evitativo. La física cuántica expresaría que paran el tiempo en la vida del empático, el cual puede permanecer en este letargo días, meses, años o décadas. Los narcisistas juegan intencionalmente con las personas empáticas. También suelen posicionar a sus parejas empáticas como una opción amorosa que puede ser más o menos redituable conforme a sus intereses egoístas.
haciéndoles entender que, entre comillas, deben luchar por su amor, poniendo de manifiesto llamadas al celular, correos electrónicos, etc. de otras personas. Sin embargo, hay que tener presente que el amor debe fluir. Si hay que luchar, no es amor. En este orden de ideas, hay que recordar que no se necesita ser amado o amada por nadie, y no desde una perspectiva arrogante, sino sabiendo que todo el amor que se requiere se encuentra dentro de uno mismo, es el amor propio. Así, se abandona la mendicidad emocional, donde se aceptan pequeñas cuotas de atención, respeto, valorización o amor a cambio de dejar la propia esencia para agradar a los demás. Cuando el narcisista o tóxico-tóxica regresa, nunca pedirá disculpas por el daño causado, y si lo hacen es de modo hipócrita. Suelen utilizar frases para evitar hacer mención a lo ocurrido en el pasado, tales como, entre comillas, hay que empezar de cero o, entre comillas, hacer borrón y cuenta nueva. Existen dos motivos que inspiran su vida y los instan a volver: los intereses económicos y el ego. Por su parte, la persona empática enamorada podrá dar diversas e innumerables oportunidades, creyendo que el narcisista cambiará con el tiempo y o por su amor. Pero este será su peor error de cálculo, debido a que nadie puede sanar o cambiar a nadie. Solo puede hacer este trabajo consigo misma o consigo mismo. Por estas razones, debe ser la persona empática la responsable de cortar el círculo de disfuncionalidad, ya que mientras permanezca anclada o anclado a este, otorgando diversas oportunidades, solo atrasa la llegada de su plenitud y felicidad mediante la sanación. La persona empática debe tomar la decisión de dejar ir al narcisista o tóxico-tóxica, ya que resulta utópico esperar que quienes piensan que tratan con vasallos decidan soltarlos. Cuando se produce la ruptura en la relación, no sería prudente evitar o retrasar el proceso de sanación volviendo con el narcisista o conectando con otra u otras personas de forma inmediata. Si la persona empática sabiamente decide rechazar el regreso del narcisista, este vincula esta circunstancia como una prueba de que se encuentra con, entre comillas, alguien más, ya que su cerebro y su ego no le permiten asumir que lo han dejado atrás y que se pueden encontrar solas o solos intentando sanar sin ninguna, entre comillas, tabla de salvación. Mediante la sanación se destruye el ego del narcisista, porque éste advierte que la vida de la persona empática está mucho mejor sin su presencia. La quinta bandera roja son las características peculiares de las parejas tóxicas de los narcisistas que los acompañan en su campaña de difamación tras la ruptura. Como los narcisistas generalmente no quieren sanar ni padecer el dolor del duelo, salen de una pareja o matrimonio e inmediatamente comienzan otra relación sentimental. Es dable destacar que los narcisistas conectan con personas que vibran en su misma frecuencia, es decir, la disfuncionalidad, la lascivia y no la pasión, la promiscuidad, la maldad, la envidia, la carencia, la inmoralidad, la ausencia de escrúpulos, la falta de amor propio o escasa autoestima, hasta el punto de estar disconformes con su primer nombre y hacerse llamar por el segundo. Asimismo, las opciones amorosas tóxicas del narcisista suelen ser inestables emocionalmente, tener carencia de pilares sólidos en su vida y relacionarse desde la necesidad y la carencia, intentando sacar provecho económico, etc. A menudo, estos prospectos suelen ser una expareja tóxica del narcisista, con la cual podría haber existido agresión física y múltiples infidelidades, o la pareja actual o expareja, ya sea de algún familiar
o amigo o amiga. Esto ocurre por los altos grados de inmoralidad presentes en este tipo de personas. Al terminar el vínculo o relación con la persona empática, el narcisista o tóxico-tóxica suele levantar campañas de difamación en su contra, diciendo, por ejemplo, que son egocéntricas, egocéntricos, egoístas, tiránicas, tiránicos, infieles, que presentan problemas mentales, etc. Su objetivo es dejar sola o solo a la persona empática, es decir, sin amigos, familia y en la medida de lo posible sin hijos o hijas. Sus nuevas parejas tóxicas o tóxicos son la compañía ideal para proliferar la difamación, la que suele incluir la injuria, la calumnia. Asimismo, al transgiversar los hechos, hablar mal de la persona empática, desearle perjuicio y decadencia, le envían vibraciones negativas y destructivas. Esto ocurre porque estos prospectos también envidian profundamente a la persona empática, al verla como un rival inalcanzable o la prueba viviente de lo que ellas o ellos nunca van a hacer en la vida. Es dable destacar que las personas empáticas víctimas de los delitos de injuria y calumnia podrían denunciarlos de acuerdo al artículo 109 del Código Penal argentino. Ante la ruptura, es muy importante cortar el contacto con el narcisista y poner límites contundentes, dado que podría ocurrir que aún estando separado o divorciado, además de encontrarse en convivencia con alguna pareja tóxica, continúe faltándole el respeto a la persona empática de modo descarado. Por ejemplo, discutiendo por años la división de bienes porque se le imposibilitó apropiarse de todo el dinero ganancial para dárselo a su nueva pareja tóxica que tiene un departamento de 2 ambientes y quiere adquirir uno de 4, o solicitarle un préstamo de altas sumas de dinero para indemnizar alguna opción a la que ya no le puede alquilar más un departamento de lujo, etc. En síntesis, los narcisistas suelen abrir a las personas empáticas heridas de desolación, desamparo y abandono. Por eso, cuanto antes se advierta que se está en este tipo de relaciones y se salga de ellas, más pronto se podrá sanar y alcanzar la plenitud merecida. Finalmente, me gustaría hacer mención a algunos casos con relevancia jurídica que podrían resultar lamentables e injustos, además de afectar a todos los géneros y grupo etario. Primero, hacia mediados del siglo pasado existieron casos de narcisistas que han obligado a mujeres empáticas a abandonar a uno o a varios de sus hijos o hijas seleccionados a su antojo, a cambio de permitirles separarse de hecho y salir del círculo de violencia en el que se encontraban, para luego dejar a sus hijos o hijas librados a su suerte y hasta obligándolos a trabajar desde niños sin enviarlos a la escuela, llenándolos de trauma al levantar campañas de difamación contra su madre e impidiendo la vinculación madre-hijos-hijas. Segundo, durante la vigencia del Código Civil de Vélez, antes de la reforma del 2015 del Código Civil en la Argentina, sendos narcisistas, utilizando las autorizaciones legales presentes en las causales del denominado, entre comillas, divorcio con causa, han obtenido la tenencia de todos los hijos o hijas pequeños con el solo objeto de alejarlos geográficamente de su madre, sin permitir verla frecuentemente, levantando campañas de difamación para ponerlos en su contra y obligarlos a vivir y a ser abusados por su nueva pareja tóxica. Tercero, existen actualmente en Argentina diversos casos de falsas denuncias, tanto de violencia de género como de abuso o maltrato infantil, que traen diversas consecuencias irreparables, penales, administrativas, de estigma social, etc., a los presuntos victimarios devenidos en víctimas debido a que tienen un sobreseimiento en el expediente,
pero también daños psicológicos a los niños o niñas, que suelen estar muchos años sin volver a ver a sus padres, madres, abuelos y abuelas. Aquí me parece oportuno recordar que la falsa denuncia es un delito, de acuerdo al artículo 245 del Código Penal argentino y en el derecho comparado, por ejemplo, de acuerdo al artículo 456 del Código Penal español. Cuarto, también desde antaño y hasta el presente existen situaciones en las cuales personas empáticas adultas mayores, separadas o divorciadas hace años, han recibido una solicitud por parte de sus hijas o hijos mayores de edad para hacerse cargo del cuidado en su propia casa de su ex marido o pareja narcisista, padre de estos, el que ahora se encuentra en la vejez, enfermo y sin recursos económicos. La aceptación de este cuadro de situación podría implicar regresar a una relación que las ha dañado y aceptar una injusticia. Contrariamente, desde la dignidad se podría rechazar esta propuesta, ya que perdonar no significa olvidar y dar nuevas oportunidades, es simplemente soltar el rencor, que es una energía negativa. No obstante, como la negativa al requerimiento podría en ocasiones implicar no solo una discusión, sino incluso el distanciamiento temporario o permanente de los hijos o hijas, quienes seguramente no han querido o no han podido tener la voluntad, tiempo y dinero para cuidar de su padre, aunque pretenden que lo haga su progenitora, la madre, en muchos supuestos, ha aceptado esta responsabilidad injusta para evitar problemas. En este caso, sería interesante revisar las estipulaciones del Código Civil argentino, dado que esta situación sería un deber de los hijos mayores de edad y no así de la expareja o cónyuge. Las situaciones antes descritas ponen en evidencia una gran verdad conocida por los letrados. Entre comillas, el derecho no es justo sino meramente legal. Sin embargo, lo que sí existe y se podría manifestar es la justicia universal o divina, debido a que el universo acostumbra a regresar a las personas lo que dan o envían. Es decir, cada quien cosecha lo que siembra, o toda acción tiene una fuerza dinámica que influye en la existencia del individuo, denominada karma o dharma. Esta justicia podría sentenciar que el narcisista o tóxica se vea como quiso ver a la persona empática o empático. Pero hay que tener presente que esta justicia no llegará cuando se la solicita desde la desesperación a Dios o al universo conforme a las creencias de cada uno, o mientras se vibre en resentimiento y o venganza, sino cuando se perdona y se deja ir sin apegos, entendiendo que no se desea volver a tener más relación con este tipo de personas, dado que el vínculo en sí mismo es injusto. Como advirtió Confucio, antes de empezar un viaje de venganza, cava 2 tumbas. Esto decía textualmente. Por ello, es importante que la persona empática recupere su autoestima y vibre en sus características innatas hasta reconocidas por la psicología, es decir, positivismo, amor, abundancia, ausencia de resentimiento y carencia de sed de venganza. Máxime en el momento más duro, es decir, cuando entre comillas, se le caiga la venda de los ojos y advierta que aportó tiempo, paciencia, amor, dedicación, comprensión, esfuerzo y a veces dinero a una causa perdida. Su tarea más ardua será perdonarse a sí misma por lo que permitió que le hicieran, debido a que los años no vuelven. Ahora veremos algunos tips para sanar cuando se decide dejar atrás este tipo de relaciones tóxicas. Los mismos pueden ser utilizados como hábito de vida por las personas que han tocado fondo
desean dejar atrás un ciclo de sufrimiento y que con un gran dolor en su corazón se tuvieron que retirar de una relación o situación en donde muchas veces lo dieron todo. Resulta indistinto si se cansaron o fueron abandonados o abandonadas, ya que todas ellas y todos ellos han padecido un gran desgaste físico, mental y espiritual, que puede haber durado meses, años o décadas conforme a cada caso particular. En este sentido, se debe comprender que la sanación también debe ser integral e incluir la psicoterapia y/o al médico o médicos necesarios para cada caso. Veamos el listado enumerativo y no taxativo de tips para aceptar, soltar, perdonar y perdonarse y dejar ir sin apegos para no sufrir, que es opcional, a pesar de sentir un dolor inevitable. Primero, aceptar que la voluntad de cambio y sanación es personal, es decir, entender que solo me puedo sanar y cambiar a mí mismo o a mí misma, sin intentar convencer o imponer a los demás, por más que cause dolor algún comportamiento, por ejemplo, de hijos o hijas de gente muy allegada. Pero no se puede obligar a nada. Cada persona debe vivir su aprendizaje individualmente. Como establece la neurociencia y el coaching jurídico, entre comillas, nadie sabe lo que es la verdad, así lo diga la ley, ya que cada persona la observa de modo diferente. En este sentido hay que comprender y no convencer. Segundo, sería deseable observar y tener siempre presente que las relaciones humanas sanas, léase familia, amistad, pareja, etc., se basan en dar y recibir. Se trata de vínculos sustentados en la reciprocidad y el amor propio. Contrariamente, un vínculo basado en la idealización y la unilateralidad es en realidad una situación y no una relación. Al advertirlo, se puede salir de la tendencia a vibrar desde el apego insano y la carencia que erosiona la autoestima y llena de inseguridades. Tercero, permitirse llorar todo lo que sea necesario para, entre comillas, lavar el alma y desahogarse. Existe un vínculo entre el cuerpo, lenguaje, emoción y conciencia, abordado desde la neurociencia y el coaching jurídico. Las emociones no se pueden controlar ni manejar, son como una suerte de, entre comillas, caballo salvaje. Si se controlan, afectan la salud física y pueden acarrear enfermedades psicosomáticas. Ontológicamente, la ira y el enojo indican la existencia de algo que se advierte como injusto, aunque cuando ya no produce enojo porque se ha decidido superarlo o soltarlo, no implica que se transforme en justo. La emoción es una predisposición a la acción. Cuarto, tomar conciencia de la responsabilidad personal en lo ocurrido y perdonar a las personas narcisistas, tóxicos, tóxicas y perdonarse a sí mismas o a sí mismos por lo permitido. El perdón es sanador y libera a quien lo practica. Esto no significa restablecer la relación porque se perdió la confianza y, como sostiene la neurociencia, la memoria y los sesgos impiden olvidar. Es decir, los seres humanos recuerdan el pasado para tomar decisiones en el presente para su futuro más auspicioso. Así, el perdón solo genera beneficio personal a quien lo practica, al recuperar la paz interior y soltar la energía negativa que trae consigo aparejada el rencor o el resentimiento. Quinto, procurar salir de inmediato del victimismo. Esto es, ver el lado positivo a lo ocurrido, advirtiendo que el ciclo pasado fue una lección de vida de la que se adquirió claridad sobre las cuestiones a sanar y un aprendizaje del tipo de personas y circunstancias con las que ya no se desea volver a conectar. La vida
es aprendizaje, experiencia y evolución. Y un final siempre supone un nuevo inicio para el que hay que prepararse. Hay que agradecer el aprendizaje y realizar un inventario de todo lo vivido, con la tranquilidad de haber hecho todo lo posible y haber sido buena persona, mujer, padre, madre, etc. Es digno alejarse, retirarse, decir adiós a todo lo que ya no aportará ningún nuevo aprendizaje o experiencia. Hay que cerrar definitivamente esa puerta para que se abra otra, poniendo todos los límites que sean necesarios para no caer en lo mismo, es decir, el círculo de disfuncionalidad. Aquí hay que recordar que Albert Einstein sostenía que no podemos esperar resultados diferentes si hacemos las mismas cosas. Con valor hay que arriesgarse y avanzar, aunque se necesite estar en soledad o transición por un tiempo. Como se podría decir que, entre comillas, somos lo que pensamos, sería saludable en este proceso hacer el ejercicio de equilibrar la mente, procurando tener pensamientos positivos. Por ejemplo, no hacer tanto hincapié en lo que supuestamente se perdió, sino advertir las bendiciones presentes. Por ejemplo, el día que se tiene de vida, el alimento en la mesa, etc. El agradecimiento trae positivismo a la vida. Así, cuando el pasado se convierte en solo parte de la historia y el aprendizaje de vida, deja de ser un martirio para construir un futuro. Sexto, es momento de analizar las situaciones desde la racionalidad y no desde la emocionalidad. Salir de la disonancia cognitiva de tratar de entender la crueldad desde el corazón. Solo dejando de lado los sentimientos por la lógica es posible ver la realidad. Es preciso reflexionar para detectar la o las heridas de niño o niña interior que provocaron la vulnerabilidad para comenzar relaciones dolorosas en base a ella o a ellas. Por ejemplo, si el narcisista abre una herida de abandono, la persona empática o empático evitará por cualquier medio ser dejada o dejado para sentir que su niña o niño interior están rescatados. Cuanto más se aleje el narcisista, más intentará la persona empática superar las crisis y salvar la relación, dando diversas oportunidades a pesar de las situaciones de dolor que debe afrontar. Por otra parte, el narcisista puede abrir una herida de rechazo, porque no está emocionalmente disponible, pero regresa cada tanto a la vida de la persona empática porque tiene un apego evitativo, es decir, quiere que se encuentre toda la vida disponible y sola o solo para cuando él o ella decida volver de modo egoísta. En el momento en que se descubre cuál es esa herida, se debe de disponer a la sanación lejos de la persona que la abre, es decir, del narcisista tóxico o tóxica. 7. Es crucial en el proceso de sanación no solo no tener conexión física con la persona que los condujo a este duelo, sino también bloquear al narcisista o tóxico tóxica del celular, correo electrónico y redes sociales. No se debería intentar ver al narcisista por ningún motivo, ya que, por ejemplo, podría ocurrir estar en el supuesto de crueldad y cobardía extremo que presentan este tipo de personas, que son las que causan 3 tipos de dolores. Primero, el dolor de una conexión disfuncional. Segundo, el del abandono. Y tercero, el de tener que cerrar un ciclo en soledad sin una última charla, porque han decidido aplicar la, entre comillas, manipulación por el silencio. Ante esta situación, se debería entender que, entre comillas, el silencio es en sí mismo una respuesta y que no todo en la vida tiene respuestas. Un método efectivo para cerrar un ciclo en soledad es escribir una carta al narcisista, agradeciéndole por cada uno de los momentos de felicidad, perdonándolo
por cada uno de los dolores, traiciones, decepciones, etcétera, que causó, para finalmente soltar con todo el amor y decir adiós. Con posterioridad, se lee la carta que debe ser detallada, se la quema y se arrojan los restos de cenizas a la basura. Sería prudente que durante todo el proceso se conozca gente in situ o personalmente, evitando vincularse emocionalmente hasta que se haya culminado la sanación o el duelo, debido a que se corre el riesgo cierto de atraer gente de baja vibración, ya que uno no atrae lo que quiere, sino lo que es. Por eso es importante estar sano y haber culminado el proceso de duelo antes de formar una nueva pareja. 8. Soslayar, arrastrar lastre y conflicto, es decir, soltar, porque lo único que nos regresa es el tiempo, y la vida es una sola, o al menos esta vida para los que creen en la reencarnación. Un ejercicio exitoso para soltar y desapegarse es sacar del hábitat habitual y frecuente, léase hogar, oficina, etc., objetos y recuerdos, tales como regalos, fotos, etc., vinculados al pasado. Es necesario soltar todo lo que daña, cosas y personas que lastimen, que traigan inestabilidad, etc. Es importante rechazar la disfuncionalidad al ser honestos, honestas con la energía propia y en el reconocimiento de la energía de los demás. Hay que cuidar la energía propia para que nunca más se intoxique. Dentro del círculo social de referencia nuevo y del pasado, es decir, la gente que se conozca en este proceso de sanación y la que ya se conoce, le hace en el trabajo, universidad, vecinos, etc., se debería tender a rodearse de personas positivas que vibren a su frecuencia, es decir, gente que sume y valore la presencia y los aportes de la persona empática o empático. También, dentro de los vínculos significativos, es decir, los familiares más cercanos, solo aceptar a quienes los aman, respetan y valoran. En este sentido, se hace justicia en la propia vida cuando se tiene la capacidad de dar a cada uno lo que se merece. Así, se debería evitar la conexión y poner límites a, primero, personas que quieren discutir y no equilibrar, es decir, las energías alteradas. Segundo, gente chismosa, ya que escuchar los comentarios tergiversados de otros baja la energía. Tercero, personas con carencia de responsabilidad emocional, es decir, a las que no les interesa lo que sus palabras o actos generan en el otro y regresan a la vida de la persona empática sin hacer mención al daño causado, con el único objetivo de arrojarles su, entre comillas, basura emocional y lastimarlas o lastimarlos. 4. Las personas mentirosas que dicen verdades a medias o que ocultan secretos para controlar y manipular. Y quinto, las personas que no son receptivas, por ejemplo, se reúnen solo cuando no tienen nada que hacer, etc. Principalmente, se debe evitar la vinculación con límites rotundos y contundentes con los, entre comillas, vampiros energéticos o las personas envidiosas. Por ejemplo, las que actúan con rebeldía, desafiando los conocimientos del otro o que lo critican constantemente. En suma, se debería realizar una limpieza de la lista de contactos en el celular mediante el botón de delete. Para tener y conservar la tranquilidad en este proceso, posiblemente habrá que estar solo o sola o alejarse de muchas personas, pero las que permanezcan serán valiosas, de provecho y agradecidas. Al poner límites conscientes, se deja de sufrir, pudiendo expresar en cualquier vínculo lo que duele y molesta, sin dejar de ser uno mismo o una misma para agradar a otros.
Por otra parte, la desconexión con la persona narcisista o tóxica no solo debe ser corporal, sino también energética. La misma se produce eliminando el apego insano y con un elevado amor propio. Con dignidad, integridad y moral, la persona empática podrá elegir en qué y con quién va a compartir su energía positiva, sin volver a entregarla por completo a nadie. Se podrá transformar en un alquimista de su propia energía, teniendo la capacidad de transmutar o revocar a diario la negatividad desde el amor y la luz. 9. Recuperar la autoestima. Tener presente cosas básicas y cotidianas. Por ejemplo, que cualquier acto negativo o cosa negativa como comer en exceso quita poder. En este sentido, aceptarse y amarse, nunca cambiando para complacer a otros. El amor incondicional solo debe existir con uno mismo de por vida y con los hijos o hijas en el supuesto de tenerlos desde la concepción hasta los 5 años de edad y no más. Se debe aprender a redirigir el amor brindado, es decir, todo el amor, esfuerzo y dedicación puesto en personas narcisistas, tóxicas, tóxicos, negativos, desagradecidas, etc., sería oportuno invertirlo en sí mismos o en sí mismas, amándose, protegiéndose, consintiéndose, cuidándose, etc. Cada persona empática debe ser lo primero, y no desde el egoísmo, sino sabiendo que conectando con su herida de infancia y sanándola, van a poner su sabiduría al servicio de los demás. En este orden de ideas, a los aportes de la psicología y la medicina aplicadas al caso concreto que estén realizando, podrían sumar meditaciones de las cuales pueden encontrar diversas en línea. 10. Perder el temor a la pérdida. Se debería dejar de temer a la soledad, ya que muchas veces es mejor estar solo o sola que mal acompañado o acompañada. Esto se puede lograr tomando conciencia que la vida se conforma de una sucesión de pérdidas y desprendimientos que hay que transitar y trascender, tales como la muerte de un familiar amado, el despido de un trabajo, la ruptura de una pareja, etc. Así, advertir que nada es eterno. En el caso necesario, también se debe superar el rechazo, aceptando que nadie está obligado a querer a nadie. Desde una perspectiva espiritual, los que tengan mucha espiritualidad, que esto va más allá de la religión, como lo hemos dicho, podrían comprender que el rechazo, el fin de una relación y el no regreso del narcisista, tóxico o tóxica, podría ser una suerte de protección universal o bendición divina conforme a sus creencias. 11. Para evitar caer en la depresión, que es un exceso de pasado, y hay que tener presente que al pasado no se lo puede cambiar, o la ansiedad, que es un exceso de futuro, y hay que entender aquí que el futuro es incierto y no pasó. Hay que intentar vivir el aquí y el ahora, el presente, dándole sentido consciente a la vida y abandonando el automatismo del inconsciente. Por ejemplo, disfrutar la comida sin distractores, como sería mirar la televisión o el celular mientras se come. Caminar advirtiendo el sonido de los pájaros y no mirando vidrieras y alocadamente o escuchando música, etc. Asimismo, hay que realizar un cambio integral, es decir, en el triple ser, cuerpo físico, mental y espiritual. A saber, para el físico, además de consultar siempre al médico, se debería descansar al menos 8 horas diarias, practicar ejercicio físico al menos media hora por día para liberar energía y ayudar al cambio, caminar de modo consciente al menos media hora al día, darle 15 minutos o 10 de sol a la cara, preferiblemente a la mañana.
cuidar la alimentación, tomar mucha agua, etc. B. Para la mente, además de realizar la psicoterapia adecuada con el profesional de la salud mental idóneo, se debería realizar al menos 10 minutos diarios de meditación luego de la realización de un trabajo duro o al final del día, ya que es muy importante conectar con el yo interior, dado que la energía se transforma de adentro hacia afuera. Además, es importante leer o estudiar, escuchar música de alta vibración, etc. Y C. A nivel espiritual, es importante para los creyentes rezar y para todos, inclusive también los creyentes, practicar yoga, reiki, mindfulness o concentrarse en el aquí y el ahora de modo consciente, hacer reflexología y todo lo que se considere relevante para la mejora holística o integral del ser humano. 12. Salir de la zona de confort, realizando pequeños ejercicios diarios aportados por la neurociencia, tales como mirar una película o una serie de un género que no sea el favorito, o lavarse los dientes con la mano no dominante, etc. También se pueden iniciar o finalizar estudios, inscribirse en algún curso. Por ejemplo, la neurociencia comprobó los beneficios de aprender idiomas cuando se es adulto mayor. Correr por la plaza, concurrir a un gimnasio, etc. Todas esas actividades propician conocer gente nueva y ampliar el círculo. 13. Si la herida de infancia tiene relación con los cuidadores primarios, es menester disponerse a sanar también el vínculo con los padres, ya estén estos vivos o muertos. Esto se realiza, por ejemplo, con psicoterapias que incluyan las constelaciones familiares, acompañadas de meditaciones específicas que pueden encontrar varias en líneas. Para finalizar, diremos que en términos generales, los procesos de sanación integral, incluyendo la terapia psicológica con el profesional de la salud mental adecuado, no suelen durar menos de un año. El duelo asimismo no es lineal, pueden existir recaídas, pero se debe seguir adelante teniendo presente que para conseguir cualquier cosa relevante en la vida se necesita tiempo, voluntad, dedicación, constancia y conducta. También es importante durante este proceso y en la vida en general tener prudencia emocional, es decir, mantener las metas, la sanación y los logros en privado, con el objetivo de evitar la interferencia de algún, entre comillas, opinólogo del padecimiento ajeno. Asimismo, adquirir inteligencia emocional para detectar este tipo de personas con energías negativas, cortando inmediatamente el vínculo sin temor a la soledad y solo conectar en el futuro con personas positivas y de provecho que los amen, respeten y valoren como se merecen. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Espero que este video haya sido de su agrado. Si es así, les agradezco sus likes, que comenten el video, que lo compartan. Si tienen otros tips para aportar, porque mucha gente los necesita, sería importante que los dejen en comentarios. Si tienen alguna consulta que hacerme, también no tengo ningún problema en resolverla, y si es muy privada me la pueden enviar por mail. Agradezco sus suscripciones y agradezco todo su amor, y bueno, espero que todo esto les sea de utilidad a ustedes, y que si sienten que alguien lo necesita esta información, por favor transmítansela también. En el próximo video estaremos viendo los asesinos seriales inspirados por cuestiones de género. Nos vemos, muchas gracias.